La política latinoamericana siempre ha sido un campo de intensas confrontaciones, pero lo que ocurrió recientemente entre Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Claudia Sheinbaum, candidata de la presidencia de México, dejó a todos boquiabiertos. Lo que comenzó como un intercambio de opiniones entre dos grandes figuras de la región terminó en una batalla épica, donde Bukele dejó a Sheinbaum completamente desbordada. Todo comenzó cuando Sheinbaum, quien es una de las figuras más destacadas de la política mexicana y favorita de la 4T, hizo unas declaraciones sobre los manejos del presidente Bukele, criticando su gestión de la seguridad y el uso de la fuerza para combatir la violencia en El Salvador. Sheinbaum, en su afán de marcar distancia de los métodos duros de Bukele, insinuó que su estilo de gobierno era autoritario y poco democrático, pero Bukele no tardó en responder. Con su estilo directo y sin pelos en la lengua, el presidente de El Salvador lanzó un tuit devastador que rápidamente se viralizó. En el mensaje, Bukele no solo defendió sus políticas de seguridad, sino que también dejó en claro que sus esfuerzos han sido fundamentales para reducir la violencia y salvar vidas. Pero lo más impactante de la respuesta fue lo que dijo a continuación. Aquí en El Salvador, luchamos contra las pandillas y los carteles de drogas, no contra la gente que se opone a nuestras políticas. Si quieres ver un ejemplo de liderazgo democrático, no busques en México, busca aquí, donde tomamos decisiones difíciles por el bien de nuestra gente. Y ahí no terminó. Bukele, como siempre, aprovechó su poder en redes sociales para lanzar una serie de memes y videos que ridiculizaban a Sheinbaum por sus comentarios. En uno de ellos, mostró un collage de fotos de la violencia en algunas zonas de México, acompañado de la frase, ¿quién está tomando realmente decisiones difíciles? La respuesta de Bukele dejó a Sheinbaum completamente sin palabras. Ante el ataque directo, la candidata de la 4T intentó defenderse, pero cada uno de sus comentarios fue rápidamente desmontado por los seguidores de Bukele, quienes no dudaron en recordarle las enormes críticas hacia su gestión de la seguridad en México, particularmente con el auge de la violencia y los feminicidios. La situación se hizo aún más tensa cuando, en una entrevista en vivo, Bukele apareció con un gráfico comparativo de las tasas de homicidio en El Salvador y México. Los números eran claros. Bajo el gobierno de Bukele, las muertes violentas en El Salvador habían disminuido drásticamente, mientras que en México las cifras seguían siendo alarmantemente altas. Bukele aprovechó el momento para decir, los números no mienten. Aquí, luchamos contra los criminales y no contra quienes intentan arreglar las cosas. Este despliegue de datos y hechos fue tan contundente que, en cuestión de horas, muchos de los seguidores de Sheinbaum comenzaron a cuestionar sus posiciones sobre la seguridad en México y la manera en que se había manejado la violencia en su país. Lo más humillante para Sheinbaum fue que, a pesar de su intento de defensa, el debate se transformó en una derrota pública. En las redes sociales, los memes, los videos y los comentarios de apoyo hacia Bukele aumentaron, mientras que los de Sheinbaum se veían cada vez más débiles y aislados. El punto culminante de esta batalla fue cuando Bukele publicó un último tuit diciendo, a veces, el liderazgo requiere tomar decisiones difíciles. Otros, solo se suben al tren de la popularidad. Este tuit fue la estocada final, dejando claro que para Bukele, no se trataba solo de popularidad, sino de una gestión firme y efectiva para enfrentar los problemas reales que afectan a la región. La épica humillada que Sheinbaum recibió se volvió viral en toda América Latina. En pocas horas, los hashtags #Bukele vs Sheinbaum y #Épica humillada inundaron las redes sociales. Los usuarios no dejaron de comentar sobre la astucia, el coraje y la habilidad de Bukele para enfrentarse a la adversidad,
mientras que Sheinbaum se veía arrinconada ante la contundencia de sus argumentos. Moraleja de la historia: cuando Nayib Bukele decide enfrentarse a un adversario, no hay espacio para medias tintas ni evasivas. Su respuesta es siempre calculada, directa y devastadora. En esta ocasión, Bukele demostró que, en el mundo de la política, no basta con ser popular o tener buenos discursos, también se necesita liderazgo, valentía y, sobre todo, la capacidad de enfrentar los problemas de frente. Una humillación épica que dejó a todos hablando. La continuación de la batalla, Sheinbaum responde, pero Bukele domina el juego. A pesar de la humillación pública que sufrió en manos de Nayib Bukele, Claudia Sheinbaum no se quedó completamente quieta. En su intento por recuperar terreno, la candidata de la 4T organizó una rueda de prensa en la que intentó explicar su postura y defender su gobierno. En su discurso, Sheinbaum apeló a los valores de la democracia y la libertad, destacando la necesidad de políticas de seguridad que respetaran los derechos humanos. Sin embargo, no fue suficiente para deshacer el daño que Bukele ya había causado. El presidente Bukele, en su afán de demostrar que su manera de gobernar es la única válida, olvida un principio fundamental: la democracia debe proteger a todos los ciudadanos, no solo a los que se alinean con el poder, dijo Sheinbaum, en un intento por desviar la conversación hacia los principios que, según ella, deben prevalecer. Sin embargo, sus palabras no lograron calar profundo. En las redes sociales, los comentarios en su contra siguieron aumentando, especialmente después de que muchos usuarios recordaron las graves situaciones de violencia en México, que Sheinbaum no había logrado resolver durante su tiempo como jefa de gobierno de la Ciudad de México. A lo largo de esa misma jornada, las cuentas de apoyo a Bukele no dejaron de burlarse del intento de Sheinbaum por recomponer su imagen. En un nuevo tuit viral, Bukele, sin mencionar directamente a Sheinbaum, publicó un mensaje que dejó claro su sentir. Al final, los números siempre hablan más que las palabras. Los discursos son bonitos, pero la gente quiere resultados. Y, en nuestra región, solo quien tiene resultados tiene futuro. Este tuit volvió a incendiar las redes, con miles de comentarios que destacaban la eficiencia de Bukele frente a la retórica vacía de los políticos tradicionales. El hashtag #resultados versus palabras comenzó a ganar tracción, y los usuarios compartieron comparativas entre las cifras de criminalidad en El Salvador y México, dejando a Sheinbaum en una posición incómoda. El momento decisivo: la respuesta de Bukele en vivo. El clímax de esta batalla llegó cuando Bukele decidió darle el golpe final en un evento televisado en vivo, donde hizo un llamado a los líderes latinoamericanos a unirse para crear una estrategia común contra la violencia y el crimen organizado. Durante la transmisión, Bukele no mencionó a Sheinbaum directamente, pero su mensaje fue un claro desafío a quienes critican sus métodos, y en especial a la oposición mexicana. Aquí, no nos importa el populismo ni los intereses electorales, solo nos importa garantizar la seguridad de la gente. Si otros países quieren seguir hablando de derechos humanos mientras las calles se llenan de sangre, que sigan con sus discursos. Nosotros, aquí, tomamos acción. Con esas palabras, Bukele no solo reafirmó su postura, sino que también mandó un mensaje a toda la región. El futuro está en las manos de los gobiernos que se arriesgan a tomar decisiones difíciles y no se quedan estancados en la parálisis política. Corona, símbolo de alto voltaje. Este discurso se viralizó en segundos, y los memes nuevamente inundaron las redes, ridiculizando a Sheinbaum y destacando la superioridad de Bukele en cuanto a manejo de la seguridad y liderazgo político. Los hashtags #acción versus palabras y #bajo fuego Sheinbaum se convirtieron en tendencia. El desenlace:
la derrota virtual de Sheinbaum. A medida que pasaban las horas, quedó claro que Sheinbaum no solo había perdido el debate, sino que también había quedado atrapada en su propia retórica. En una serie de tweets, varios de sus seguidores comenzaron a dudar de sus promesas de cambio y de su capacidad para enfrentar los problemas reales de México. Mientras tanto, Bukele consolidaba su posición como un líder que no solo era capaz de enfrentarse a los desafíos de su país, sino también a los ataques internacionales. Lo más humillante para Sheinbaum fue la comparación que comenzó a circular. ¿Qué harías tú con la violencia en tu país, Claudia? ¿Hablar de democracia o tomar decisiones firmes como Bukele? Las críticas hacia su gestión de la seguridad en la Ciudad de México se intensificaron y muchos la acusaron de hacer promesas vacías mientras la violencia seguía desbordando las calles. Moraleja final: la política en la era de las redes sociales. Esta confrontación entre Bukele y Sheinbaum mostró una verdad fundamental: en la política moderna, el control de la narrativa digital es tan poderoso como las decisiones en el terreno. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla, y Nayib Bukele, con su manejo hábil de la comunicación y su estilo directo, dominó el escenario, dejando a Sheinbaum atrapada en un mar de críticas y desinformación. La épica humillada de Sheinbaum frente a Bukele no solo demostró la eficacia de un líder dispuesto a tomar decisiones difíciles, sino que también subrayó la importancia de los resultados por encima de los discursos. En esta nueva era de la política, lo que los ciudadanos quieren ver no son solo promesas, sino soluciones concretas. Y en esta batalla, Nayib Bukele demostró que, cuando se trata de enfrentar a los poderosos de la región, él está siempre un paso adelante. El final, la respuesta de Bukele que desbordó a Sheinbaum. Después de los intentos de defensa por parte de Claudia Sheinbaum, la situación estaba clara: la confrontación había dado un giro inesperado. Lo que parecía ser un simple desacuerdo sobre políticas de seguridad se transformó en una humillación pública para la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, quien no pudo responder con la misma contundencia que su oponente. Bajo la presión de las críticas, Sheinbaum intentó seguir luchando, pero su respuesta se fue debilitando a medida que pasaba el tiempo. La narrativa de Bukele, respaldada por hechos y datos verificables, se imponía, mientras que los comentarios de Sheinbaum parecían cada vez más vacíos y desconectados de la realidad que enfrentaban los ciudadanos de México. Bukele, por su parte, continuó con su estrategia de comunicación clara y directa, utilizando las redes sociales para conectar con su base y a la vez desmantelar las críticas. La clave de su victoria fue su enfoque en resultados concretos. Mientras Sheinbaum hablaba de principios y valores democráticos, Bukele mostraba los resultados tangibles de su gobierno: la reducción de la violencia y el control de las pandillas en El Salvador. En su último movimiento, Bukele organizó un evento en vivo donde destacó lo que había conseguido en su país: una disminución significativa de los homicidios, la implementación de un sistema de seguridad innovador y la reducción de la impunidad. A lo largo de la transmisión, mostró gráficos y comparaciones que dejaban claro que sus políticas, aunque polémicas, estaban funcionando. La seguridad en El Salvador había mejorado drásticamente desde la implementación de su plan de guerra contra las pandillas, y los resultados hablaban por sí mismos. Las palabras son bonitas, pero la gente no quiere escuchar más promesas, quiere ver acción. Yo no me quedo en los discursos. Mi gente necesita resultados, y los estamos entregando. Este mensaje resonó con mucha más fuerza que las defensas de Sheinbaum. En su intervención, ella había intentado defender los principios de los derechos humanos y la democracia, pero sus intentos de defender su gestión en México no fueron suficientes para desviar el foco de atención. Mientras tanto,
Bukele se mantenía firme y seguro de sí mismo, sin dudar en mostrar que los resultados, no las palabras, eran lo que definían un verdadero líder. La humillación pública de Sheinbaum. Para el final de la jornada, los memes, videos y gráficos comparativos que Bukele compartió se volvieron virales, y la exjefa de gobierno quedó atrapada en una narrativa que no podía manejar. Almohadilla bajo fuego Sheinbaum y almohadilla resultados versus palabras se convirtieron en tendencia en las redes sociales y la presión aumentaba sobre su imagen pública. En un último intento de recuperar algo de terreno, Sheinbaum publicó un mensaje, pero ya era demasiado tarde, el daño estaba hecho. El hashtag almohadilla Epic humillada dominó las redes, y muchos se preguntaron si Sheinbaum, al igual que otros políticos tradicionales, estaría realmente lista para enfrentar los desafíos de la región con la firmeza que el cargo exigía. Por otro lado, los seguidores de Bukele se sentían cada vez más convencidos de que su estilo de liderazgo era lo que necesitaba América Latina. No solo había logrado desmantelar las críticas de Sheinbaum con datos y hechos, sino que también había dejado claro que su forma de gobernar estaba basada en resultados tangibles, no en discursos vacíos. ¿Qué significó este enfrentamiento? Este enfrentamiento entre Bukele y Sheinbaum dejó una serie de lecciones claras para los políticos de la región. La política moderna exige resultados, no solo promesas. Mientras que Sheinbaum apeló a los ideales democráticos, Bukele mostró que, en la realidad, los ciudadanos buscan cambios concretos. Las políticas de seguridad y la lucha contra la criminalidad en México siguen siendo temas candentes, y Sheinbaum no pudo presentar una solución viable frente a los números que Bukele presentó. La importancia de la narrativa digital. En la era de las redes sociales, controlar la narrativa se ha convertido en un juego crucial. Bukele, con su habilidad para usar plataformas como Twitter e Instagram, no solo ganó el debate con hechos, sino que también supo cómo posicionar su mensaje de manera viral, dejando a su oponente sin recursos para recuperar la imagen. La política de mano dura no siempre es vista de forma negativa. A pesar de las críticas a Bukele por sus métodos controvertidos, sus resultados en seguridad le dieron un respaldo popular masivo. Los números no mienten, y Bukele supo presentar su enfoque como un modelo de eficacia frente a los problemas más graves de su país. Esta defensa de su política de mano dura tuvo más peso que los ataques ideológicos de Sheinbaum. El liderazgo basado en resultados tiene mayor impacto que el liderazgo por discurso. El final de esta confrontación mostró que la gente está más dispuesta a apoyar a un líder que demuestra que sabe manejar los problemas del día a día, que a alguien que se queda en el plano de las buenas intenciones. La práctica superó a la teoría en este caso. Conclusión, un golpe de autoridad para Bukele. La confrontación entre Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum terminó con una victoria clara para el presidente de El Salvador, quien no solo defendió su gestión, sino que además dejó a su oponente sin respuestas sólidas. La humillación pública de Sheinbaum fue un recordatorio de que, en la política de hoy, los resultados siempre hablarán más fuerte que las palabras. El enfrentamiento no solo mostró el poder de Bukele en las redes sociales y en la política regional, sino que también reafirmó su capacidad para tomar decisiones difíciles y defenderlas con firmeza. Con esta victoria, Bukele no solo salió fortalecido, sino que mandó un mensaje claro a todos los líderes políticos: quien no muestra resultados, queda atrás. Una humillación épica que quedará en la historia.